El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes, el pastor Jorge Enrique Gómez. Bienvenidos. Allí, en la estaca, se izaba como en una bandera o se cuelga a un criminal. Allí no se cuelga a alguien bueno. Por eso los judíos no han podido aceptar a Jesús, porque fue un acto vergonzoso para ellos, los religiosos, que no logran entender que era necesario que Cristo muriera ocupando tu lugar, así como Abraham fue a efectuar el sacrificio cuando colocó a Isaac sobre el altar. Hubo un sustituto que evitó la muerte de él y el sustituto muere en lugar de él. ¿Y qué sustituto murió en lugar de Isaac? Un cordero. Cristo es el Cordero de Dios. Cristo quita el pecado del mundo. Por eso muere como criminal. Y muere como criminal porque no fue él hecho, o sea, no fue él el pecador, sino fue hecho pecado. Dice la Biblia, se carga sobre él mi pecado. Si tú vas a la cruz, Pablo dice, yo también lo fui. O sea que si tu naturaleza de pecado va a la cruz, esa naturaleza queda sepultada, atada a la cruz. Y cuando tú das la vuelta, porque tú vas de frente a la cruz, y si tú vas de frente, miras la cruz, y una vez miras la cruz, dejas tu pecado, tienes que obligatoriamente dar la espalda a tu pecado y a la cruz. No puedes volver a mirar porque tu camino no es cruz arriba. No, tú dejas el pecado y tienes que devolverte a caminar. ¿Sobre qué? Sobre el que resucitó de esa cruz. Cristo. Cristo fue el que resucitó, no quedó clavado en la cruz, sino que fue llevado al sepulcro. El sepulcro no le pudo retener, por lo tanto va ascendiendo al cielo, está en el cielo. El creyente deja su pecado, sale victorioso mirando hacia dónde, hacia donde Jesús fue, hacia el cielo. Por eso tu mirada debe estar hacia el cielo. No puede estar en la tierra. Pero si tú te quedas contemplando tu pecado y te quedas contemplando la cruz por el pecado, pues no has ido a ella. Entonces Pablo dice, así que mi soberbio ego ya no vive. Pablo era soberbio, claro, no perseguía a los cristianos. Pablo no tenía decir tener la verdad, estuvo instruido a los pies de Gamaliel, no fue fariseo, no fue judío de judíos, él mismo lo claro. Pero él dice que cuando dejó allí el pecado, dejó su ego, dejó sus pasiones, su concupiscencia, y dice, pero el Mashiach, o sea, Jesús, vive en mí. O sea que cuando tú dejas tu pecado, inmediatamente a tu vida es lleno de Cristo. Si eres lleno de Cristo, pues no puede haber pecado. Y la vida que ahora vive, o sea, hay una vida nueva. ¿Y la vive dónde? Pues en su cuerpo. Él dice muy claramente, la vivo por la misma confianza en la llenura de fe
que tenía el Hijo de Dios, el cual me amó y murió por mí. Así que un creyente tiene una particularidad. Esa particularidad es que ha crucificado la carne, ha crucificado la naturaleza de pecado, donde están las pasiones y las concupiscencias. Si tú no has crucificado tu naturaleza de pecado, tu concupiscencia, sigues dando a la luz el pecado. Es por eso escucha uno a cristianos, pero es que yo, mi hermano, he batallado. Sí, seguirás batallando porque no has ido a la cruz. Eso no fue que el Señor te sacó primero una pata, después te sacó la otra pata, después te sacó una mano, No. Esas son creencias y leuduras que se le han hecho a la fe cristiana, donde se ha metido, no la psicología, no podemos culpar a la psicología, se han metido doctrinas de autoconciencia, de la ciencia, de la naturaleza, de un poco de cosas que no son. ¿Por qué? Porque la Biblia es tajante en decir que la naturaleza de pecado debe morir para que haya una naturaleza de luz. Si no es así, si tú todavía dices, no, lo que pasa es que yo tuve un fracaso, pero si no fuiste a la cruz se va a seguir cometiendo. Así digas que no, y así no lo quieras aceptar. Así tú quieras tapar el sol con un dedo, porque eso solamente lo hace un tonto. Poner el dedo y tapar el sol ahí, ya lo tapó. No sea ridículo. No es que el sol está a miles y miles de años. Así puede ser tu naturaleza de pecado. Está a miles y miles de años de la cruz. Mire lo que dice la Biblia en Santiago 1:14. Santiago 1:14. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal ni tienta a nadie. Así que Dios no puede ponerte una enfermedad. Es que tengo la enfermedad como el apóstol Pablo. No, entonces no sé cuál es tu evangelio. Tengo el aguijón como el aguijón. No lo tienes. Tú lo crees tener. Y esa es una doctrina que ya la tienes cimentada a tu mente. Arrancársela, imposible. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Alguien dirá, pero es que esta es otra cosa. No, la tentación, todo el mal no procede de Dios. Dios no puede dar mal, porque en Él no hay maldad. La maldad procede de la naturaleza humana. La maldad procede del enemigo, del dueño de este mundo, de las tinieblas. La Biblia sí dice que cada uno, versículo 14, ahí lo tenemos, Josu, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, la pasión, ¿sí o no? Que dice Gálatas dice la pasión y el deseo. Eso es lo que hay en ti. No está Dios. Tú crees que está Dios porque lees la Biblia. Tú crees que está Dios porque oras. Tú crees que está Dios porque tú lo crees, pero realmente lo está. Pues no puedes actuar. No puedes seguir actuando, dice, sino cada uno cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Cuando tu naturaleza florece, entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, o sea, el pecado, la naturaleza, da a la luz el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Así que ten cuidado, no te engañes. Tú quieres justificarte, quieres decirme que es que el pastor tal te dijo mentiras. Estás en pecado. Toda buena dádiva y todo don perfecto, dice la Biblia, toda buena dádiva, lo antepuesto a la tentación. La Biblia lo aclara, dice toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces,
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Por ello, el nacer me dice que fuiste engendrado. Entonces vamos por partes. Vas a la cruz, dejas tu pecado, muere tu naturaleza de pecado, pasiones, deseos, mueren allí. ¿Sí o no? Para poder tú devolverte, tienes que ser engendrado. O sea, ¿esto a qué equivale? Esto equivale a que Dios te engendra en Cristo para tener una nueva vida. Así como Cristo fue engendrado al morir, eso lo dice Hebreos, no es una doctrina nueva, no, Hebreos lo dice, Cristo fue engendrado, no pudo ser engendrado en el momento de haber sido concebido en el vientre de la Virgen María, porque si no tendría un comienzo y un fin. Él fue engendrado para volver nuevamente a su cuerpo y fue vivificado para que ese cuerpo recibiera vida. Por eso se presentó a sus discípulos. Traspasaba las paredes, comía con ellos, anduvo con ellos, hablaba con ellos. Tanto así que él mismo le dijo a Tomás, tócame, mira mis manos, mira mis pies, mete tu dedo. ¿Por qué? Porque adquirió una nueva naturaleza. O sea, fue engendrado. Y esto es lo que Dios hace también en el creyente. Al creyente Dios lo engendra. Mira el concepto de engendrar de la Biblia. Primera de Corintios 4:15. Porque aunque tenéis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. O sea, el apóstol dice hay un solo padre. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. O sea que Dios te engendra en Cristo para que tengas nueva vida. Mire lo que dice el apóstol o lo que el apóstol quería decir en engendrar, que quería decir da a luz o el trabajo que se realizó hubo un fruto. Primera de Corintios 9:1. Él habla de los derechos de un apóstol. No soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. O sea, él engendró el evangelio en ellos. Ahora, si tenemos en claro, miremos lo que dice la Biblia, lo que somos engendrados. Isaías 43:7. Vámonos para el Antiguo Testamento. Isaías 43:7 dice: traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo los he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Esta palabra está hablando de la obra de Cristo en la cruz. Porque si tú lees Efesios capítulo 2, versículo 10, ¿qué dice la Biblia? Efesios 2:10. Nosotros somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo, nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Entonces, la Biblia no se contradice. Dios dice, tráigame a todo el que me reconoce como su Dios. O sea, tú vas a la cruz, miras la cruz, es la gracia. ¿La gracia de quién? De Dios. Dios da su gracia, Cristo. Eso está claro. Y si no, pues tiene que quedarte claro. Cristo es la gracia. La gracia la da Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Un niño nos es nacido, un hijo nos fue entregado,
Entonces, si tú dices ser cristiano, pues debes reconocer a Dios como tu Padre. Y lo debes reconocer por tu unión con Cristo. Por eso el creyente es heredero de Dios y coheredero con Cristo. Eso lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque reconoces a Dios como tu Padre. Ahora él dice, porque yo los he creado. ¿Y los creo para qué? Pues para su gloria. Una gloria es cuando alguien lleva un mérito, una victoria. El creyente es la victoria sobre Satanás. El creyente es la victoria sobre la muerte. El creyente es la victoria sobre el pecado. ¿Eso no es gloria? Pues eso es gloria. ¿Gloria para quién? Para Dios. Para Dios que nos engendra en Cristo. Es tan poderoso la palabra. Y dice, y nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya lo había planeado. O sea que Dios no te creó para que tú hoy digas, es que me falta. No, te falta renovar la mente. Es como cuando uno le entrega algo a alguien que no puede tener algo, que su capacidad económica no le alcanza. Y tú le das y la persona no lo puede creer. ¿De verdad? ¿Usted va a hacer eso por mí? Sí. Como un día alguien le di algo. ¿De verdad, don Jorge? Pues sí, no lo tiene. No lo puedo creer. Yo le dije, entonces, ¿qué quiere que haga? ¿De verdad? Así hay varios cristianos. ¿De verdad que el Señor me libró del pecado? Es que hermanito, venga, le cuento mi historia. Resulta que cuando yo llegué al Señor, antes de llegar al Señor, yo practicaba, o X persona practicaba, o X persona, la familia practicaba. Y pues no está entendiendo, pues no lo logro entender. Pero es que póngame atención. Eso se ha venido, hermano. No ve que era antes del Señor, pues que antes del Señor en la cruz muere. Usted no puede decir que es que se le quedó algo y entonces le faltó algo. No, Cristo hizo la obra completa. Si Cristo hizo la obra completa, ¿por qué tú no logras entender que si vas a la cruz, pues también tienes que dejar completamente tu naturaleza de pecado? Y tienes que hacer el bien, eso dice la Biblia. Por eso las características de un nacido de Dios, o sea, fue engendrado, cuando algo se engendra, pues nace. ¿O no? Tiene que nacer. Entonces una persona, cuando se engendra, pues nace. Su característica es que nace del Espíritu. Camina en el Espíritu. Eso es hacer el bien. ¿Qué quiere decir? Que tú caminas en la verdad. Que tú vas por un camino. Hace años, mis hijos yo creo que no se acuerdan, habían dos caminos. Por ahí estaba ese aviso donde su abuelo, dos caminos. Y era un camino amplio. Y era un camino angosto. Y en el camino amplio había de todo. Y en el camino angosto había partes que el camino se perdía. Como el caminante. Esa historia del peregrino, ¿se acuerda que la vimos? Que el peregrino a veces trataba de perdérsele el camino, lo vistieron, lo dotaron con la armadura y todo, y venía el enemigo y lo atacaba y lo derrotaba, hasta que él se acordó de que había algo que tenía que tener y logró derrotar al enemigo. Pero el enemigo le dijo, no te vas a librar de mí fácilmente. Así como los problemas que a veces quieren venir, no te le saldrás con la tuya. Pues renueva tu mente, porque ya te saliste con la tuya gracias a la obra de Cristo en la cruz. Por eso, cuando tú caminas en el Espíritu, quiere decir que caminas en la verdad. Quiere decir que caminas en el camino que es Cristo. Quiere decir que tú caminas sobre la verdad que es Cristo.
Porque si tú tienes la verdad, pues déjate caminar en Cristo, porque Él es la verdad. Es que el Señor nunca habla de que un creyente es verdad. No, el creyente debe caminar en la verdad. El creyente es Cristo porque en él habita Cristo. No es la verdad. Reflejamos la verdad que es Cristo, que es muy diferente. Y en ese camino nos guía el Espíritu. Entonces, una persona nacida de Dios se llama hijo de Dios. Por ser nacidos de Dios, somos elegidos de Dios. Por guardar la verdad y andar en el camino, caminamos en la ley de Dios, no en la ley de Moisés. Los que no son nacidos de Dios en Cristo, se les describe como personas que andan en la carne. Es una persona que cree, pero no lo es. Tú no puedes creer, tú tienes que ser. Tú no puedes creer, tú tienes que ser. Sí, es necesario creer para ser salvo, eso es diferente. Pero creerme yo que el Señor todavía no me perdona. Hermano, es que si usted viera, yo fui malo, pero malo con M mayúscula. Y, no, pues usted entiende, hermano. ¿Qué entiendo? No, pues hermano, es que el maligno no me deja. ¿Cómo así? La Biblia dice que los que son de Dios el maligno no los toca. Primera de Juan capítulo 5. Dice, no nos puede tocar. Entonces, una parte sí, otra no. No. Satisfacer los deseos de la carne lo hacen los hijos de este mundo. Lo hacen los oyentes infructuosos, los siervos de Satanás, los herederos de la condenación. Porque muy claramente dice la Biblia que han crucificado. ¿Por qué a Cristo la muerte no le pudo retener? Le pregunto a usted. Si muere como un pecador, no como pecador, lo reitero, porque Cristo no fue pecador, fue hecho pecado, muere como un pecador, una cosa es un ser, muere como un pecador, desciende a la muerte y la muerte no le pudo retener, dice la Biblia, no podía ser retenido por ella, pues porque era justo. La Biblia dice, ¿ha de morir un justo por los injustos? Eso hizo Cristo. Cuando llega allí, la muerte dice, pero ¿de qué lo culpo? Sí, usted trajo el pecado de la humanidad y me viene a derrotar. ¿Cómo lo juzgo? No hay cómo juzgar. Entonces, suelto, dice la Biblia, los dolores de la muerte, o sea, no lo puede detener, resucita. Y la victoria del creyente es esa. Dice la Biblia, cuando el Señor venga y nos transforme, se dirá, los nacidos de Dios a la muerte, muerte, ¿dónde está tu victoria? Oh sepulcro, ¿dónde está tu aguijón? Eso dice la Biblia, no lo estoy inventando yo. Pero si tú no has sido verdaderamente, no has tenido un verdadero arrepentimiento, un genuino arrepentimiento, podrás decir que eres, pero en la realidad no eres ni chicha ni limonada. No eres. Eres un guarapo desabrido. Eres, como alguien dice, muy común, el señor Poland. Él tiene unos dichos que dice, es que usted ya se cree que porque los perros están en un taller debajo de un carro son mecánicos. Eso dice él. O que porque los sapos saltan son de caucho. Como no puede pronunciar bien, dice son de caucho. No, mi hermano.
Tú no puedes decir que eres cuando hay muestras en ti y producto de pecado en ti. Cuando la jovencita va y comete el error con su novio y queda embarazada, fruto de pecado. Perdóname. Suena duro, molesto, sí, pero la Biblia es la Biblia. Arrepentámonos. Una persona debe pedirle a Dios y esforzarse. La Biblia dice, esfuérzalos a entrar. Y eso es lo que estoy haciendo con esta prédica. No te estoy juzgando, no te estoy señalando, no te estoy diciendo no. Te estoy diciendo, vuelve a un Dios vivo. Yo te puedo tolerar y decir, sí, tranquila, no te hágale, no se preocupe. Pero voy a la Biblia y la Biblia me va a juzgar. La Biblia me va a señalar. Hoy es tiempo de que te esfuerces por entrar a la puerta de salvación. Que te esfuerces por ir a la cruz. Que te esfuerces por morir y crucificar tu carne. Debes crucificar tu carne con todos sus afectos y concupiscencias. Es decir, debes dejar de hacer la tarea de vivir en el pecado sin vencer. Tienes que vencer mediante la gracia. La gracia simplemente es la presencia de Dios, donde mueren las malas disposiciones y los deseos de la naturaleza humana en la cruz del Calvario. Ven a Cristo Jesús. Él te quiere salvar. Ven a Cristo Jesús. Él te quiere perdonar. Ven a Cristo Jesús. Él te quiere limpiar. Él te ama, mas no ama tu pecado. Él te da la oportunidad de arrepentimiento, pero el tiempo se agota. El tiempo se agota. Las oportunidades se agotan. No batalles más. No te autojustifiques. Ay, pero es que ese señor, qué religioso. Y un familiar me lo escribió. Es que ese religioso. Y yo le decía, pero ¿qué? ¿Hablarte de Cristo es religión? Te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Es que si yo le pudiera quitar y poner, pero no le quito. Te hablo la palabra. Te estoy diciendo, abstente de las malas acciones a las que te conduce a estar bajo una naturaleza de pecado, a estar bajo la disposición, los deseos, la concupiscencia del pecado. Porque todo esto no te sirve para bien. Tú te podrás sentir bien, pero es que por dentro, ¿quién puede acallar la conciencia? ¿Quién puede callar la conciencia cuando estamos frente a la cruz? Cuando estamos frente a la palabra. ¿Quién puede acallar la conciencia? Por amor y gratitud a nuestro Redentor, ve a la cruz. Él ha mostrado bondad. Él ha mostrado misericordia. Ve a Él. Porque es tiempo se agota. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido que esta palabra taladre cada corazón. Si algo he dicho que no es tuyo, pues que pase como el viento. Pero si todo lo que he hablado es tu palabra, te pido que esa palabra redarguya. Oh Espíritu Santo, tú dices que convences al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto hemos pecado. Oh Señor, mira a las personas que me ven. Te pido que haya un profundo arrepentimiento. Te pido, Padre, que ellos puedan mirar el Evangelio y la cruz como tú nos miraste, con amor, sabiendo que la entrega de tu Hijo era que Él muriera
y ocupara nuestro lugar. Que Él dejara su trono de gloria para venir y ser como uno de nosotros. Porque si no era como uno de nosotros, nosotros no podríamos obtener la salvación. No podríamos obtener el perdón de los pecados. No podríamos obtener la victoria sobre el pecado, la muerte y la naturaleza de pecado. No podríamos obtener la vida eterna. Pero gracias a tu don, gracias a Jesucristo, tú hoy nos permites conocer la gracia por amor, porque tú, Dios, eres la expresión de amor más grande. Tanto así que cuando recibimos a Cristo, somos engendrados, somos nacidos, tú depositas en nuestro corazón amor para empezar a hacer las cosas bajo el amor, bajo la regla del amor, no mirando cada uno por nosotros mismos, sino por los demás. Y todo lo podemos lograr gracias a la comunión del Espíritu Santo. Por eso te pido, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo tome a cada televidente, cada oyente que en esta hora me ve, y que tú los convenzas, y que ellos puedan llegar a un arrepentimiento, y que podamos valorar y decir verdaderamente qué cristianismo es el que estamos viviendo. ¿Qué cristianismo es el que estamos llevando? ¿Solo palabras donde nadie nos ve? ¿Solo palabras donde nadie nos escucha? Donde llega el mensaje y lo escuchamos y lo oímos una y otra vez, pero no cambiamos. Y siempre hay una excusa y siempre hay una excusa para cubrir el pecado, para cubrir la maldad. Pero aún así, Padre Santo, si se compra la arena para que el gato haga sus necesidades, llega un tiempo en que esa misma arena no puede cubrir todas las defequidades del gato ni las necesidades que él hace, sino se debe cambiar. Haz que cada persona pueda entender que tu palabra es verdad. Haz, Padre, que cada persona pueda entender que solo hay un camino al Padre, Jesucristo. Padre, te pido a ti, solo he presentado tu palabra. No he querido a nadie ofender. Es tu palabra la que rompe el yugo. Es tu palabra la que rompe, Padre, la piedra. Quita esos corazones de piedra. Coloca corazones de carne. Que en esta hora tu palabra sea redarguyendo, destruyendo, penetrando hasta lo más profundo del corazón. Y que haya un verdadero arrepentimiento para la gloria tuya. Porque finalmente quien se lleva la gloria eres tú. Y solo hemos querido presentarte a ti, oh Dios, y a tu Hijo Jesucristo, al cual enviaste para que muriera por nosotros, y nos dejaste la comunión del Espíritu Santo para que podamos entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Yo te agradezco por habernos prestado atención y te invito a que compartas este mensaje. Compártelo porque es palabra de Dios. Dios no quiere la muerte del pecador. Él quiere que se arrepienta. Tú no eres, como hoy dicen, un alma y un cuerpo, no. Porque tanto el alma que peca muere, el cuerpo va a la tierra y queda todo allí. Tú eres un espíritu y un espíritu eterno con un alma y que habitan en un cuerpo. Y aunque el cuerpo se deshaga y el alma y el espíritu vayan a Dios, la libertad es que tu espíritu, al renovar cada día tu alma, porque el espíritu entra en comunión con el espíritu de Dios, por lo cual recibe las cosas de Dios, renueva tu alma es transformada y puedes tener la seguridad de que sobre todo tu expediente de pecado se pone encima el expediente de Dios que dice, Él es libre de toda culpa y de todo pecado. No rechaces la salvación. No hagas caso omiso a mis palabras. Si algo te ha tocado es porque Dios te quiere salvar, te quiere librar
y no quiere que vayas tú a cometer errores y seguir cometiendo errores para tener una muerte sin Cristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.